¿Hasta qué punto una persona puede disponer libremente de su propio cuerpo? El día de hoy vamos a hablar de nuestro proyecto hecho en conjunto acerca de la libertad sobre disponer de nuestra propia vida, salud y cuerpo. Los integrantes de este proyecto son Marcelo Oviedo Ana Lucía Alice, Grace Fuentes. y quienes hablan Nicolás Atkins. A continuación procederemos. Empezaremos aclarando la noción de vida o alma. El sentido de la vida. En nuestra época existe una cierta actitud de recelo respecto a lo que significa alma, porque parece que es un elemento extraño en el mundo de los conceptos frecuentes. Por ello, primero hagamos una aclaración terminológica de lo que significa alma, lo cual es sinónimo de vida y constituye un organismo. Por otra parte, para los griegos y medievales, el alma era el primer principio del cuerpo vivo. Esta tesis clásica dice que el alma es el principio vital de todos los seres vivos y la vida de cada uno de ellos es lo que vivifica todas las operaciones. La vida no es nada material porque no es propiedad del cuerpo y mucho menos es una realidad que está separada. El cuerpo al morir deja de ser orgánicamente cuerpo y es una materia inerte, pero es claro que la vida humana no se puede reducir a un sistema de células o de actividades. En efecto, el alma humana, como el animal, es incognoscible por medio de cualquier técnica instrumental, como tampoco le alcanza cualquier enfoque humano que se use como método. Por ejemplo, la observación, la cual es utilizada en la psicología o en la sociología, entre otras. Métodos en donde ni el investigador ni el investigado coinciden. Por ello, vemos pertinente hacernos la cuestión de qué es lo que significa la vida humana. El cuerpo humano está espiritualizado, mientras que el cuerpo de los animales es sumamente determinado constitucionalmente y especializado en orden a una función. El del hombre, por otra parte, es abierto y desespecializado. El lenguaje aristotélico se podría decir que el cuerpo humano es potencial, lo que quiere decir que no está hecho para esto o el otro, sino que está abierto para hacerse con el mundo, cuando se desee y cómo desee. Iniciemos con que el hombre nace prematuramente y debe de aprender todo lo que conoce, hablar, caminar, etc. El ser humano es un bípedo, un animal que puede andar sobre las dos extremidades inferiores, mientras que los animales tienen las extremidades especializadas para una sola necesidad, como las garras para desgarrar, las aletas para nadar, entre otros. Los pies no están determinados para un hábitat especial en el hombre, sino que están arqueados de forma tal que permite al hombre soportar el peso corporal y desplazarlo como él quiera. El resto del cuerpo humano está desespecializado. En otras palabras, se podría decir que es desasistido. Es decir, no recubierto con plumas para volar o de una piel dura para un hábitat. Por eso suele decirse de que el hombre está desnudo. El hombre es el único animal que se da cuenta de ello y prefiere no estarlo, o prefiere evitar estarlo. Cubrirse es algo natural al hombre y eso tiene que ver con el pudor. Por ello, todos los rasgos corpóreos son compatibles con la inteligencia, que no es orgánica, pues ella es susceptible de crear instrumentos para hacer viable nuestra nueva corporeidad y continuarla. Por consiguiente, fabricamos vestidos para cubrirnos, automóviles para desplazarnos, incluso podemos crear la medicina para hacer frente a todos estos agentes patógenos externos a los cuales nuestro sistema inmunológico no es tan eficiente. El cuerpo humano es admirable por todo hombre de sentido común, y más aún por su fin intrínseco, el alma. En efecto, la naturaleza humana es para servir la esencia humana, de modo que es el cuerpo humano quien crea la cultura. Ahora bien, pasemos al tema de la comprensión de la persona humana y cómo lo veían el yo en el pensamiento griego y el yo en el pensamiento moderno. Para los griegos, el hombre era considerado como un ser intramundano, lo que quiere decir que el cosmos era concebido como una realidad unitaria, que envolvía al hombre como a las demás realidades físicas. De manera que la despersonalización del yo intensificaba más esta visión cósmica. En la Grecia clásica se aceptaba que un hombre pierde su esencia cuando salía fuera de esta. Era ella la que daba la razón del yo, la polis. Entonces parecía que la polis era el acto y el yo era lo potencial respecto de ella. Para la filosofía clásica, y en especial para el gran Aristóteles, el acto es anterior y superior a la potencia. El acto puede explicar al margen de la potencia. Si ese descubrimiento se aplica al hombre, el yo humano será tal yo desde el inicio de su existencia, aunque en el transcurso de su vida sufra muchos cambios y modulaciones. Si el acto es lo sustancial y superior, los cambios potenciales serán accidentales y secundarios, es decir, limitados. Ahora, en el
planteamiento del yo en el pensamiento moderno tenemos a dos grandes exponentes, que serían Descartes y Kant, en donde se busca más la certeza que la propia verdad y tiene una peculiar manera subjetiva de concebir el yo. En el método cartesiano será la duda el punto de partida y de ella se intenta llegar a la certeza, que sería el yo, pero esta es siempre subjetiva. Para Descartes, el yo debe estar atento respecto de todo lo conocimiento objetivo para que nada lo engañe. Pretende estar seguro de lo conocido, mientras que para Kant consideraba mucho más este criterio de certeza, pues considera el yo como un juez que daba el visto bueno a los contenidos conocidos. El yo parece más misterioso para el alma, porque es una idea trascendental sin validez objetiva. Para estos pensadores, la certeza permite acceder al yo, al que accede por esta vía y está tomado como un estado de ánimo, pues en eso reside la certeza. De modo que el método moderno para conocer la realidad del yo no parece la adecuada, porque es una actitud humana, pero en ningún momento es un acto cognoscitivo. Ahora, la noción de dignidad humana, en la palabra dignidad, designa una cierta excelencia y es la razón por la que algo resalta entre otros seres, por la razón de valer algo que le es propio. Cada persona es revestida de dignidad, por tanto sobresale y destaca sobre el resto de las cosas materiales. Cada hombre posee un valor insustituible e inalienable, muy superior a cualquier criatura del universo. Este hecho innegable ayuda a explicar la necesidad de respetar los derechos de la persona, que son manifestados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por consiguiente, ser digno es ser libre, puesto que la libertad es aquello en virtud de lo cual se destaca sobre los demás seres racionales. La persona humana nunca puede ser tratada como un medio, sino siempre como un fin. Es por ello que la persona no tiene precio. El sujeto de la acción se convierte en un valor absoluto, mientras que un objeto puede tener un valor, que sería el precio, y es sustituible. Kant fundamenta que el valor de la persona humana como un fin en sí mismo, por lo que se identifica la personalidad con la dignidad. El hombre no puede ser tratado por ningún hombre, ni tampoco por sí mismo, como un simple medio, sino siempre como un fin. La noción de libertad personal, en donde la persona humana se ve configurando a sí mismo a través de sus actos, por eso se dice que se autodetermina. Aquí radica la autonomía propia de la persona. Siendo dueño de sus propios actos, es capaz de tomar sus propias decisiones. Y es la libertad, la propiedad mejor que define a la persona humana. Si nos preguntamos acerca del cuerpo humano y su carácter distintivo, o mejor dicho, su carácter personal, una de las primeras evidencias que tenemos de todas las personas y de nosotros mismos es a través de nuestro cuerpo. Es posible identificar a las personas mediante este. Además que las funciones vitales son posibles gracias al conjunto de órganos que están en un cuerpo determinado. El cuerpo que posee el hombre no se tiene de la misma manera que se posee un traje, porque es externo a él. Pero el cuerpo es algo intrínseco. Yo soy mi cuerpo y no lo puedo cambiar por otro. La relación cuerpo-persona es algo más que una simple conexión. El cuerpo, gracias a su unión sustancial con el alma espiritual, adquiere unos caracteres únicos que lo hacen irreductible al cuerpo meramente animal. Ahora, respecto a la corporidad, es el modo de hacerse presente de la persona en cuerpo y alma, en el tiempo y en el mundo. Mediante este se hace posible reconocer a la persona concreta, ya que la identifico a una persona entera porque la reconozco, y este plano también se manifiesta en el amor, porque yo amo a una persona en su conjunto, en su totalidad. Los hábitos corporales adquiridos libremente muestran que el movimiento del cuerpo humano no responde al mero azar ni a las fuerzas instintivas incontroladas. En efecto, como aprender a tocar un instrumento, aprender a bailar, entre otras actividades, son movimientos corporales que son educados por la propia persona y por su libertad. En cierto modo, el cuerpo está a nuestra disposición, sí, podemos ponerlo en forma si queremos. Ser dueño de nuestro cuerpo parece ser una expresión de un poder más general de ser dueños de nuestra vida. Ahora bien, además, es posible advertir que cada parte del cuerpo tiene relación con otras partes que se estructuran de modo coordinado para cumplir ciertas funciones. En ese cuerpo, esas funciones
no se corresponden únicamente con exigencias meramente materiales, sino que van más allá porque se descubre una relación entre la inteligencia y la morfología del cuerpo, que se refleja en su máxima apertura y no especialización. Por ejemplo, la mano sirve para múltiples acciones, como pararme de cabezas, para servir un café, para poder leer. Bueno, como decía el gran Aristóteles, un instrumento de instrumentos. Sin embargo, el ser dueño de mi cuerpo no es sinónimo de ser dueño total, porque mi cuerpo no me lo doy a mí mismo y no soy capaz de modificarlo sustancialmente, como cambiarme el color de mi piel, cambiar mi estatura, entre otras cosas. El dominio del hombre de su propio cuerpo manifiesta, por un lado, la libertad propia de la persona, pero por otro lado, su carácter finito expresa el carácter de humana, porque persona humana implica una libertad limitada, aunque real, como veremos más adelante. Ahora hablaremos de la noción de dignidad humana ya antes rescatada por mi compañera Grace Fuentes. La palabra dignidad designa una cierta excelencia y es la razón por la que algo resalta entre otros seres, por razón del valor que le es propio. Cada persona es revestida de dignidad, por ello sobresale y destaca sobre el resto de las cosas materiales. Cada hombre posee un valor inalienable, muy superior a cualquier otra criatura del universo. Este hecho innegable ayuda a explicar la necesidad de respetar los derechos básicos de la persona, que son los manifestados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora hablaremos de la noción de dignidad en diferentes perspectivas. En primer lugar, desde la perspectiva kantiana. Kant presenta el valor de la persona humana como un fin en sí mismo, por lo que se identifica la personalidad con la dignidad. Entonces, la humanidad misma es una dignidad, porque el hombre no puede ser tratado por ningún otro hombre, ni tampoco por sí mismo como un simple medio, siempre como un fin. Para Kant, ser digno equivale a ser libre, ya que la libertad es aquello en virtud de lo cual se destaca sobre los demás seres no racionales. La persona humana nunca puede ser tratada como un medio, sino siempre como un fin. Es por ello que la persona no tiene precio, sino dignidad. El sujeto de la acción se convierte en un valor absoluto, mientras que un objeto puede tener un valor que es el precio, pero este es sustituible por otro objeto equivalente. A su vez, un objeto es valioso en la medida que son valorados por los sujetos. Su valor es simplemente extrínseco. En cambio, el valor del sujeto se halla por encima de cualquier precio, al cual Kant designa como dignidad, siendo este un valor intrínseco. El planteamiento kantiano para explicar la existencia del valor de la persona humana, dignidad, tiene como único argumento que la razón práctica, mediante el imperativo moral, me ordena en cualquier caso a respetar a la persona como un fin en sí mismo, es decir, que existe algo en mi conciencia que me ordena imperativamente a tratar a cada hombre como un fin en sí mismo. Ahora hablaremos de la fundamentación jurídica. Partiendo de la anteriormente mencionada perspectiva kantiana, los derechos de la persona no pueden fundamentarse de manera objetiva, puesto que el hecho de condicionar el respeto a la dignidad ajena es un efecto, pero no una causa, por lo que si nos preguntamos cuál es realmente la causa del respeto a las demás personas, concluiríamos de que es el hombre el que se otorga a sí mismo su propia dignidad, siendo este realmente el fundamento de la teoría jurídico-positiva. El positivismo jurídico afirma que los valores o normas sociales son los que cada caso determina en la sociedad, hasta el punto de que una acción no se castiga porque sea mala, sino que es mala porque se castiga. Entonces el positivismo conduce a pensar que los derechos humanos ya antes mencionados están basados en una determinada situación histórica, social o cultural, y por tanto no son universales, sino relativos a la época y cultura admitidos. La idea de dignidad humana inspira por tanto la promulgación de leyes y derechos de las personas, donde esas leyes vendrían a ser mecanismos de defensa que el hombre mismo inventa para protegerse frente a los individuos de la misma especie. Es por ello que, solo a través de esos mecanismos, la especie humana ha podido subsistir durante todo ese tiempo. Este planteamiento puede caer en un relativismo o en una devaluación si no otorgamos un valor previo a la dignidad, porque si seguimos el fundamento antes dicho, esto nos llevaría a pensar que como todo es relativo al sujeto que valora, no sería realmente un crimen el matar a todos los sujetos que valoran, por lo que debemos previamente establecer un fundamento metafísico
que pueda reconocer la dignidad de todas las personas dentro de una especie, descansando así en un valor ontológico y no basándose en un simple acuerdo que todos los hombres han instaurado. La dignidad humana es una realidad que se reconoce porque es previa a todo reconocimiento jurídico. Ahora hablaremos de la fundamentación ontológica y teocéntrica. Dentro de este fundamento es importante distinguir una doble dignidad. En primer lugar, una dignidad ontológica o natural, que deriva de su índole de persona y que se manifiesta en su actuar libre. Y en segundo lugar, una dignidad moral, que depende del uso que se le dé a su libertad. La dignidad ontológica es intrínseca de la persona, no se gana ni se pierde por el uso que se le dé a tu libertad, mientras que la segunda se adquiere por un correcto uso de tu libertad y asimismo se puede perder si se hace un mal uso de ella. Ahora hablaremos de la noción de libertad personal. La persona humana se va configurando a sí mismo a través de sus actos, por eso se dice que se autodetermina. Aquí radica la autonomía propia de la persona. Siendo dueño de sus propios actos, es capaz de tomar sus propias decisiones, y es la libertad, la propiedad que mejor define a la persona humana. Esta realización como persona no procede de un principio extrínseco, sino que es una realización desde dentro mismo del sujeto. Esta misma noción la tenía Santo Tomás de Aquino. Para él libertad significaba excelencia humana, pero para poder llegar a ser libre y feliz, el hombre tiene dos facultades que son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia le permite al hombre conocer más allá de las imágenes que se le presentan por los sentidos, mientras que la voluntad, haciendo uso de la información que recibe del intelecto, es la que toma las decisiones. Estos son libertad fundamental, también conocida como libertad trascendental por Heidegger, es la apertura del hombre a la realidad. Es el sentido más profundo de libertad, sobre el que se fundamentan los otros sentidos. La libertad trascendental es natural, no debe ser adquirida ni puede ser quitada, ya que siempre será interior, es decir, que nace de la intimidad de la persona, la cual siempre será inviolable. De la libertad fundamental emana la dignidad de la persona, y a su vez es base de los derechos humanos y jurídicos. Por tanto, se puede definir la libertad trascendental como la apertura a todo lo real, donde se presentan todas las posibilidades disponibles, pero el hombre siempre busca conocer más cosas y querer más cosas, por lo que se debe tener en cuenta que al tratarse de una libertad humana, esta es una libertad finita, no absoluta, porque tiene límites, como por ejemplo su situación histórica y cultural, ya que es algo dado, uno no puede elegirlo, es decir, la apertura no es total. El hombre no es dueño de su origen ni de su término. El hombre puede elegir sus fines, pero siempre su fin último será la felicidad. De igual manera, el conjunto de elementos genéticos que el hombre lleva consigo desde el comienzo de su vida. Este conjunto es conocido como síntesis pasiva. Libertad de elección es la capacidad de autodeterminación del hombre, según unos fines previamente elegidos por él mismo. El hombre siempre busca necesariamente el bien, solo que cada hombre tiene diferentes formas de concebir la idea de bien. Es necesario un acto de voluntad para cerrar el proceso deliberativo, que es conocido como decisión, ya que en caso contrario estaríamos hablando de actos coactivos, los cuales son contrarios a la idea de libertad. Libertad moral es el perfeccionamiento de la persona mediante los hábitos o virtudes morales. Con las virtudes, hábitos operativos buenos, crece la capacidad operativa de las personas. En cambio, con los vicios, hábitos operativos malos, entorpecen la realización de la persona. El vivir para el hombre ya no se trata solo de subsistir, sino de la realización de los proyectos personales. Problemáticas y propuestas de solución. Eutanasia. Eutanasia es ponerle fin a la vida de una persona muy enferma para aliviarle de su sufrimiento. Usualmente estas personas tienen una condición incurable. En la mayoría de casos es solicitado por la misma persona, pero a veces pueden estar demasiado enfermos para ello y la decisión es llevada por relativos, familiares, el doctor o las cortes. La eutanasia nos lleva a algunos dilemas morales, pero solo abordaremos aquellos que se refieren a la propia decisión de la persona que desea morir, dado el tema de interés. Argumentos a favor. Un principio comúnmente aceptado en la ética, presentado por Kant, es que solo aquellos principios éticos que podrían ser aceptados como regla universal deberían ser aceptados. Básicamente, las únicas reglas moralmente buenas son aquellas que pueden ser universalizadas.
La persona a favor de la eutanasia argumenta que dar el derecho a todo el mundo a tener una buena muerte a través de ella es aceptable. Sería inconsistente decir que se desea la eutanasia, pero que no se cree que debería estar permitida. Argumento utilitarista. La eutanasia sucede de todas maneras. Es mejor hacerla legal y que suceda correctamente. Las personas dicen cosas como la gente usa drogas, igual, así que es mejor legalizarlas, o si no se legaliza el aborto para que se hagan hospitales, muchas mujeres seguirán muriendo en abortos de callejón. Detrás de esto se encuentra el utilitarismo, la creencia de que las reglas morales deberían estar diseñadas para producir la mayor cantidad de felicidad en la mayor cantidad de personas. Con esto como base de código ético, el argumento anterior es perfectamente sensible. Desde un punto de vista utilitarista, justificar la eutanasia es una cuestión de mostrar que permitir a las personas tener una buena muerte cuando se desee, las hará más felices que sufrir el dolor de su enfermedad, la pérdida de su dignidad y la angustia de anticipar una muerte dolorosa y lenta. Se debe tener en cuenta que el utilitarismo trata con la felicidad humana total y no solo la del paciente, de manera que quienes se oponen a la eutanasia y son utilitaristas podrían reclamar que los efectos negativos de la muerte del paciente en cuanto a familia y amigos pesan más que el beneficio al paciente. Tercer argumento. La muerte no es algo malo. Si la muerte no es algo malo, muchas de las decisiones y objeciones a la entrada de la eutanasia desaparecen y podríamos considerar que la muerte a veces sea buena. Esto facilita considerar el problema de la eutanasia desde el punto de vista de alguien que está a favor. Tendemos a considerar la muerte como algo malo por estas razones. Porque la vida humana es intrínsecamente valiosa, porque la vida y la muerte son un tema de Dios y por lo cual no deberíamos interferir, porque la mayoría de la gente no quiere morir y porque viola nuestra autonomía de manera drástica. Las primeras dos razones son clave en argumentos contra la eutanasia y se acepta que son verdaderos. Y las últimas dos no son absolutas, pues si la persona quiere morir, ninguna de esas razones puede ser usada para decir que sería incorrecto someterse a la eutanasia. Argumentos en contra. La eutanasia debilita el respeto de la sociedad a la santidad de la vida. Todos los seres humanos deben ser valorados. La vida humana es un bien en sí mismo. La vida humana es sagrada, en dando que es un regalo de Dios. Entonces, el acto de tomar una vida deliberadamente debería estar prohibido, salvo en autodefensa o en legítima defensa a otros. Kant dice que los seres humanos racionales deberían ser tratados como fines en sí mismos y no como medios para algo más. El hecho de ser humano tiene valor en sí mismo. No deberíamos tratar a otras personas como medio para un fin. Y esto aplica para nosotros también. No podemos tratarnos como medios para nuestros propios fines. Y esto significa que no deberíamos terminar nuestras vidas porque parece la manera más efectiva de poner un fin a nuestro sufrimiento. Eso no respeta nuestro valor inherente. Propuesta de solución. Tratamos el derecho a la vida en sus últimos momentos. En la eutanasia vemos un fin bueno, que es evitar el dolor o el sufrimiento, pero un medio que no lo es, eliminar directamente una vida. El fin no justifica los medios. Aquella posición permitiría suspender estándares morales basados en los principios de la persona tomando la decisión. La sociedad dicta reglas para los medios, pero el fin es decidido por un individuo. Y, obviamente, el bien social prima sobre el individual. El sufrimiento no justifica ponerle fin a una vida. De ser así, pondríamos en peligro la vida de aquellos que sufren, no respetando su derecho a la vida al administrar tal derecho por tener ellos posibles sufrimientos. La eutanasia, entendida como activa cuando una persona deliberadamente acaba con la vida de otra, no debería ser permitida entonces. Es diferente del caso de la ortoeutanasia, que permite al paciente no permitirle a su doctor usar tratamientos desproporcionados para potencialmente salvarle. Se entiende que frente al dolor, el hombre recurra a soluciones desesperadas, pero no se puede recurrir a una permanente para un problema temporal. Y el orden moral no debería hacer caso a peticiones desesperadas, precipitadas y no pensadas. Wannabes. Un caso extraño, pero que definitivamente deberíamos abordar, es el de los wannabes. Estas personas sufren de lo que se llama disforia de la identidad y integridad corporal.
Desean ser mutilados para sentirse completos. Cada individuo es propietario de su cuerpo, pero incluso considerando que de no cumplir sus deseos de ser amputado terminarán sufriendo un grave daño psíquico, y hay buenas razones para considerar que es así, no es razonable justificar la amputación. Ejercen su autonomía, pero a costo de su dignidad. No es sorpresa que a estas personas se les considere psicóticas y se les ofrezca tratamiento psiquiátrico en la actualidad, y consideramos que tal solución es la más indicada. Podría ser permisible si se prueba que llevar a cabo la amputación contribuye o no obstaculiza el desarrollo de la personalidad del amputado. El tema anterior nos lleva al actual, Sex Reassignment Surgery, de considerar que una intervención de cambio de sexo no es un atentado contra la integridad física, ya que se trata de promover valores de respeto y protección a la dignidad humana y el desarrollo de la personalidad, no solo en cuanto a que el desarrollo sea libre, sino también valioso. No es como si la transición sea llevada a cabo sin cuidado. Se tiene que pasar por un examen de salud mental y luego se le informa a la persona sobre todo lo que conlleva la cirugía y lo que puede esperar en la nueva vida en el futuro. Se respetan todos los estándares éticos en el procedimiento: la autodeterminación, el cuidado responsable, la integridad en las relaciones y la responsabilidad hacia la sociedad. El principio ético que Kant introduce y es mencionado previamente en el vídeo aplica para la cirugía. Sométete a una operación de reasignación de género si padeces de disforia de género. Es universal, habiendo visto en la realidad que es lo único que parece permitir a estas personas desarrollarse libremente, si es realizado de manera correcta, por supuesto. Los derechos de la autonomía del individuo transexual deberían ser respetados, incluso con los riesgos involucrados, aunque no es disparatado realizar un juicio moral si se considera que es incompatible con un proyecto de vida bueno, sin entrar al perfeccionismo moral. Maternidad subrogada. La maternidad subrogada es la práctica por la que una mujer acepta quedar embarazada, llevar la gestación a término y dar a luz a un niño para otra persona o pareja. La problemática se refiere a la instrumentalización. La madre que alquila su vientre es considerada solo como un medio para un fin que involucra a otro ser humano, el bebé por nacer. A favor se encuentran las personas que sugieren que es un derecho reproductivo o incluso una manifestación de libertad individual. Una relación consentida entre adultos que no podría ser juzgada por alguien que no es parte de ella. Cuando la madre entiende y consiente todo el proceso, no se podría decir que se vulnera su dignidad. En contra, vemos que los sucesos en la realidad no favorecen a la madre. La mayoría de la inversión económica va a terceras partes, seguros e instituciones médicas. El incentivo económico no es lo suficientemente alto considerando lo que el procedimiento conlleva. Todo embarazo puede tener complicaciones, independientemente de la salud de la madre. La posición de poder en la que se encuentran los padres frente a la madre vulnera su accionar, pues se le restringen varias acciones durante y después del embarazo. No podríamos hablar entonces de una libertad plena de la mujer que alquila su vientre. Se plantea una solución de mejorar las condiciones y regulaciones que rodean esta práctica. La prohibición de instrumentalizar a un ser humano, la obligación de respetar su dignidad, se entiende como no tratar a otro como solo un medio, no excluye serlo como un medio. Visto esto, no podríamos decir que la gestación por sustitución supone un atentado contra la dignidad. Es posible que en el contexto de esta práctica se trate mal a la madre y se atente contra su dignidad. Por ello, la solución propuesta es asegurarse, o por lo menos intentar, que aquello no suceda. La palabra aborto proviene del latín abortus, del prefijo ab, que significa privación, y ortus, que es nacimiento. Por lo tanto, significa la privación del nacimiento. Se tiene que tener en cuenta que objetivamente el aborto no implica la interrupción del embarazo, sino el fin del mismo, ya que se termina con la vida del feto o embrión independientemente de las circunstancias. Debido a que la intención de este trabajo es analizar los derechos que tiene una persona sobre su propio cuerpo y hasta qué punto podría ejercer su libertad, se analizará el movimiento pro elección del derecho de las mujeres a decidir si terminar con un embarazo o no. Habrá que ver hasta qué punto la libertad de la madre llega e incluso si la libertad del feto está dentro de la libertad de la madre o si es una libertad aparte. Tenemos diferentes teorías de esto. Una de ellas es la portio mulieris. Esta teoría considera al concebido como porción de la madre, un órgano más, no es una persona, pero se toma en cuenta su esperanza de que llegará a serlo.
Hoy en día, por supuesto, su característica de no persona la haría susceptible a atropello de derechos. Por ello, la madre se encontraría en la posición para decidir si aborta o no. Derechos de la mujer. Margaret Sanger escribe: ninguna mujer puede considerarse libre hasta que pueda elegir conscientemente si será madre o no. Se busca la libertad de la mujer, que llegue a ser igual a la de los hombres, que no se vea restringida por tener hijos. No se le debería obligar a una mujer a tener hijos si no desea. Ser madre es una facultad, por lo tanto debería escoger si quiere hacerlo o no. Derechos de no nacido o teoría subjetivista. Se entiende que el ser humano es tal desde el momento de su concepción, por lo tanto el concebido sería sujeto de derecho en cuanto a todo lo que le favorezca y debe ser protegido. Bueno, otro tema a hablar aquí es el del suicidio. El suicidio, del latín suicidium, formado por los elementos latinos sui, indicando uno mismo, y el sufijo sidium, que significa plantea un asesinato, que está asociado al verbo caedere, el cual significa matar explícitamente. El suicidio ha sido valorado a lo largo de los años como un tema tabú, del cual la gente no ha hablado mucho, pero esto no minimiza su importancia. Se puede notar en este acto que el ser humano ha perdido su instinto natural de autopreservación y con ello toda noción de vida. Pero también están posturas que dicen que al suicidarse una persona está llevando su libertad al máximo. La verdad es bastante interesante, por otra parte, analizar cuáles son las diversas circunstancias que llevan a una persona a tomar esta decisión. En cuanto al acto, ¿es moralmente correcto o incorrecto? Bueno, las posiciones a favor del suicidio que consideran que sean moralmente permisible rechazan la idea de que el suicidio sea siempre irracional. Existen posturas que sustentan el suicidio, tales como el existencialismo de Sartre, el cual nos dice en una frase que la existencia precede a la esencia. Por lo tanto, bajo este punto de vista se podría concluir que como no existe un Dios que nos dé un propósito en este mundo, cada persona tiene la libertad de darle el sentido a su vida. Y por lo tanto, si esta persona encuentra su fin en el suicidio, sería irreprochable, dado que es absolutamente libre de hacerlo, y la responsabilidad recaería solo sobre esa persona. Otro filósofo que también escribe acerca de esto es Friedrich Nietzsche. El nihilismo reforzará el suicidio como un acto completamente libre, dado que cada persona se plantea sus propios valores morales. Si esta persona y la solución disolvente de este sinsentido es el suicidio. La muerte te libera. Impedir que una persona se pueda suicidar sería ir en contra de su libertad absoluta. En cuanto al punto de vista del libertarismo, se postula que la libertad de uno mismo es de uno mismo y nadie puede forzar sobre uno sus propios ideales de cómo vivir. La libertad es propiedad de uno mismo, sobre su vida y cuerpo. Terminar con la de uno es el derecho más básico de todos. Si las religiones han puesto este acto como moralmente negativo, es porque veían en él un tipo de insumisión ante sus dioses. Además, no deberían estar en contra del acto, si con la muerte empezaría nuestro camino hacia la salvación o trascendencia. Si el mundo por venir es mejor que el mundo en el que vivimos, ¿por qué el suicidio estaría mal? ¿Por qué tiene que ser otro factor y no yo mismo quien decida sobre mi vida? El poder prescindir de las cosas, así como de nuestra propia vida, es uno de los caracteres distintivos del hombre, dado a que este acto no se puede coincidir en ningún otro tipo de ser vivo. Pero aún así, al suicidio ser antinatural, por ir en contra de nuestros instintos, ¿cuál es la razón por la que seguimos viviendo si tenemos la posibilidad de acabar con nuestra vida? El hecho de poder hacerlo y no hacerlo, ¿no estaría limitando nuestra libertad? Con la posibilidad del suicidio, el hombre alcanza su libertad absoluta. Si mi fin es trascender y liberarme de todo lo material, ¿la única forma de conseguir esto no sería mediante la muerte? Bueno, pero no todo en la vida es malo, dado que el suicidio no es una solución a un problema, y aunque lo fuese, sería una solución permanente a un problema que es únicamente temporal. Además, el suicidio es un acto egoísta, ya que el ser humano vive en sociedad y por lo tanto su muerte afectaría a otras personas. Gracias por escuchar nuestro proyecto.